El Anticristo. Pocos personajes de la Biblia son tan famosos fuera del mismísimo Cristo. Y es que hablamos de su némesis, un Mesías oscuro, un enviado del maligno. Las Escrituras le llaman de muchas maneras además del Anticristo: la bestia 666, el hombre del pecado, la abominación desoladora y el asirio. Se trata de alguien que ha de venir a la tierra antes de la gran tribulación y la segunda venida del Mesías, que conducirá al juicio final. Su identidad ha sido objeto de especulación y debate por 2000 años. El título ha sido otorgado por diversos teólogos a personas, sí, pero también a organizaciones. Para algunos incluso ya ha venido. Para otros ha de venir en el futuro, y no falta quien dice que ya está aquí. Prepárate muy bien, porque estos son 7 candidatos para ser el Anticristo. Número 7. El de Michael Smiley es un caso sin dudas peculiar. Se trató de un multimillonario de origen dominicano con ciudadanía sueca que se obsesionó con el libro del Apocalipsis en la Biblia y se convenció de que él mismo era el Anticristo. Desde ese día hizo todo lo que estuvo en su mano para cumplir cada una de las profecías asignadas a este personaje bíblico. Abrió una red inmensa de sitios web e inició una campaña publicitaria multimillonaria muy intensa en redes, subiendo multitud de videos en los cuales se anunciaba como el Anticristo y hasta se postulaba, en su condición de ciudadano de Suecia, al máximo cargo de dirigencia de la Unión Europea. Su verdadero nombre fue Miguel Ángel Sosa Vázquez y en vida dio mucho de qué hablar. Si hubiera sido cualquier otro, quizá habría sido tomado como burla. Pero el hecho es que, aunque no lo parezca, este señor fue un multimillonario y empresario sumamente exitoso, a quien la gente escuchaba. Por eso, sus múltiples socios, también multimillonarios y billonarios, cuando buscaban sus videos, les causaba espanto. Smiley publicó una tesis llamada Proyecto 666, la cual consistía en un sistema financiero mundial que requeriría la implantación de un chip en la mano con 6 dígitos. Su convencimiento absoluto de ser el Anticristo y su afán de cumplir cuanto estaba a su alcance cada profecía eran al menos admirables en cuanto a su tesón. En uno de sus videos, el magnate afirmó que llegó a comunicarse pública y privadamente con líderes mundiales como por ejemplo Hugo Chávez, a quien le ofreció que se uniera a su causa o le ocasionaría la muerte, cosa que misteriosamente luego aconteció. Más allá de haber sido multimillonario, lo más curioso es que todo el material difundido por Michael Smiley fue prácticamente erradicado de la red. De hecho, fue borrado casi por completo. Si intentas buscarlo ahora mismo en Google, no aparece nada de él. En su lugar se ve a otro Michael Smiley que no tiene nada que ver. Por eso uno se pregunta, este tipo, que en su momento fue mundialmente famoso, ¿por qué terminó sufriendo una cancelación en las sombras? Una censura y un baneo tan brutal de todas las plataformas que ya casi nada se puede conseguir de él. Es increíble, dado las docenas y docenas de millones que él gastó para publicitarse. Si bien este sujeto está muerto, llegó a convencer a millones de que él era el Anticristo. Número 7.
Número 6. El señor que ocupa el sexto lugar está considerado uno de los magos, ocultistas y esotéricos más influyentes de todos los tiempos, y para el satanismo moderno es una figura prácticamente canónica, probablemente de hecho su más grande líder. A modo de profeta bíblico, Aleister Crowley escribió, en estado de trance, una especie de Biblia maldita, un libro sagrado que, según él, fue revelado por una entidad llamada I Was Set, a quien equipara a Satanás mismo. Se llamó el Libro de la Ley, cuya premisa principal, haz lo que quieras, sería una de las influencias más grandes en el pensamiento individualista y hedonista de la segunda mitad del siglo XX. Aleister Crowley dejó una huella imborrable y duradera que muchos considerarían maligna, pues su pensamiento adoptado para la revolución cultural de los años 60 tiró por la borda siglos de moral cristiana. El amor libre, el uso indiscriminado de drogas alucinógenas y la atracción por todo lo mágico, esotérico y oculto tan típicos de la década de los 60 en adelante, fue una tendencia que Crowley prácticamente puso a andar. Tuvo millones de adeptos que adoptaron sus postulados y siguieron su ejemplo. No es raro que algunas de las figuras más grandes del rock y de la cultura popular le hayan rendido tributo. Crowley murió, es cierto, pero si la misión del anticristo era destruir la moral cristiana y dejar el mundo hecho un nido de inmoralidad y decadencia, para muchos, él cumplió su misión. Al mismo tiempo, fue quien dio origen al satanismo moderno y el culto al diablo. Crowley terminó su vida víctima de sus propios excesos, dejando al mundo más depravado, más inmoral y más satánico. Número 6. Número 5. Según el libro del Apocalipsis, el anticristo llegará bajo la apariencia de un ser muy poderoso, capaz de llevar al mundo a la destrucción. Una de las leyendas más populares que circula en la red sostiene que ese ser es nada menos que Bill Gates, fundador de Microsoft, la compañía de software más importante del mundo. Muchísima gente en los 90 lo llegó a creer. Una de las pruebas, pues, su verdadero nombre es William Henry Gates III. Si se convierten las letras de Bill Gates III a código ASCII, es decir, un código estándar para intercambio de información, y luego se suman los números, el resultado es 666. Pero no se trata solo de numerología. Su sistema operativo, sus múltiples plataformas de software y sus pretensiones de monopolio hacen de Microsoft un buen candidato para ser una herramienta del anticristo. Pero Bill Gates es más que solo Microsoft. Tiene una agenda propia y con su fortuna ha condicionado la política interior y exterior de multitud de países, implantando una nueva moral que muchos consideran en realidad inmoral en el mundo entero. Para muchos, Bill Gates ha estado detrás de grandes sucesos y epidemias que afectaron al planeta no solo para los conspiranoicos, sino para gente bien informada que le ha seguido los pasos. Now, malaria is, of course, transmitted by mosquitoes. I brought some here so you could experience this. We'll let those roam around the auditorium a little bit. There. There's no reason only poor people should have the experience.
uno de los seres más poderosos del mundo, que por otro lado tiene la apariencia engañosa de ser un filántropo que dona parte de su fortuna a los pobres. Algo que el anticristo haría, según las Escrituras: aparentar bondad. Número 5. Número 4. Muchas iglesias protestantes consideran que el Papa, no un Papa en específico, sino la figura del Papa, es el anticristo del que habla la Biblia. Y razones teológicas no les faltan. Para empezar, dice la Biblia del anticristo que se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. Algo que calza a la perfección con la figura del Papa. También dice que su nombre es un número y este número es 666. Vale la pena decir que el valor numérico en latín de uno de los títulos empleados por los papas, es decir, Vicarius Filii Dei, suman exactamente esa cifra. De hecho, está escrito en la mitra papal que el Papa lleva puesta en las procesiones. A otros les llama la atención un hecho que los católicos pasan por alto por una cuestión de costumbre. Pero en su cetro de gobernante, el Papa lleva el cadáver de Cristo colgado a modo de trofeo, como exhibiendo su más grande logro: el haber torturado a su némesis, a su mayor enemigo. Debemos recordar que solo la Iglesia Católica emplea en sus cruces el cadáver de Jesús, cosa que para muchas otras iglesias es de mal gusto. Según el libro del Apocalipsis, la bestia tendría su trono en la ciudad de las 7 montañas, es decir, en Roma, exactamente desde donde el Papa gobierna a sus feligreses. Si estos teólogos protestantes tienen razón, sería una jugada maestra por parte del diablo el crear una figura como reemplazo del verdadero Cristo, alguien que diga ser enviado de Dios, pero que solo engaña a la humanidad. Para muchos, el historial de la Iglesia Católica Apostólica Romana podría cuadrar dentro del de una de las organizaciones más diabólicas que ha conocido el ser humano, siendo famosa por sus cruzadas, su conquista de América, la terrible Inquisición y más recientemente sus escándalos de abusos sexuales a menores. Esto no quiere decir que los católicos individualmente sean malvados. Por el contrario, según las Escrituras, el anticristo debería engañar al pueblo de Dios. Lo dicho, la figura del Papa cumple varias de las señales de la Biblia y credenciales no le faltan. Algunos creen, sin embargo, que será el último Papa el llamado a enfrentar a Cristo en su segunda venida. Y entonces acontecerá el Apocalipsis. Según el Apocalipsis, la bestia es montada por una ramera color escarlata absolutamente ebria con la sangre de los santos, llamada Babilonia la Grande. Para muchos, esta es la Iglesia Católica Romana cabalgando a lomos del Papa mismo, quien, según la misma profecía, debe acabar con la Iglesia antes de llegar a la batalla final con Cristo. Son indicios las recientes reformas del Papa Francisco y su enfrentamiento con su propia Iglesia. Solo el tiempo lo dirá. Número 4. Número 3. Su actividad fue muy reciente. José Luis de Jesús Miranda comenzó su carrera como predicador evangélico y fue captando, con su carisma, a miles de seguidores. Fue entonces que se separó del evangelismo para crear su propia secta.
comenzó a rechazar porciones enteras de la Biblia, como los escritos de Pedro, por poner un ejemplo. Ahí, el sujeto se proclamó la reencarnación del apóstol Pablo I y Jesucristo mismo poco después. Con millones de seguidores y la repercusión mediática que logró, este tipo se proclamó un nuevo Cristo, pero a la vez dijo también ser el anticristo, por incoherente que suene. Así, envió a sus millones de seguidores a tatuarse el número 666 en cumplimiento de la profecía bíblica del Apocalipsis, que dice que esto es algo que el anticristo haría. Y sus fieles cumplieron. Pero lo más extraño de esto es que estaban convencidos de ser cristianos. De hecho, de ser los únicos cristianos verdaderos y de ser el pueblo de Dios, afirmando que el anticristo, la bestia 666, su líder, era el reverendo José Luis de Jesús Miranda, quien en realidad a la vez era un hijo de Dios y que el pecado ya no existía por tanto y que podían hacer exactamente lo que quisieran: beber, apostar, drogarse, adulterar y mentir, porque de todas formas serían salvos. Esto es lo que sus seguidores creían. Esta era la doctrina central enseñada por de Jesús Miranda. El pecado ya no existe. Sus predicadores estaban por doquier. Llegaron a manejar decenas de miles de perfiles en redes sociales, sitios web y cientos de compañías de cable y radio, llegando incluso a poseer parte de un satélite propio para sus transmisiones. Su secta, llamada Creciendo en Gracia, en su mejor momento fungió como un imperio religioso y económico que no tenía nada que envidiarle a las religiones más importantes del mundo. A la vista de los cristianos tradicionales, de Jesús Miranda había hecho méritos más que suficientes para ser considerado el anticristo del que la Biblia habla, siendo el único de los candidatos de este top que logró la tan emblemática señal de hacer que la gente se tatuara el número 666. Pero, víctima de sus propios excesos, en este caso el alcohol, de Jesús Miranda murió de cirrosis, dejando su multimillonario imperio a la deriva. Número 3. Número 2. Según la Biblia, el anticristo prometerá paz y seguridad. Gobernará a toda la humanidad mediante engaños, usurpando el lugar que le pertenece al Mesías de Dios, quien sería enviado para gobernar. Si nos fijamos bien quién gobierna actualmente a la humanidad, vemos que la ONU es el gobierno mundial de los hombres que ha prometido paz y seguridad a estos sin jamás lograr traerla. De la bestia del Apocalipsis se dice que hace bajar fuego del cielo a la vista de los hombres y que nadie puede comprar o vender sin la marca de la bestia. Dos características típicas de la ONU, a la cual hay que pertenecer como país para participar del comercio exterior con otras naciones y que ha hecho bajar fuego del cielo en forma de bombas contra estados parias que se han opuesto a sus resoluciones. El Apocalipsis también habla de 7 cabezas, las cuales podrían representar al G7, el grupo de los 7 a cuyos intereses la ONU sirve. Por esto y muchas razones más, para muchos grupos cristianos, el anticristo, la bestia salvaje de 7 cabezas, no es una persona, sino una organización humana que pretende hacer para los hombres el trabajo que solo Dios puede hacer: traerles paz y seguridad.
La ONU bien podría ser el anticristo que conduzca al mundo a una batalla final con Israel. Número 2. Número 1. Para los más escépticos, será trabajoso explicar esta enorme casualidad que reúne a las llamadas 3 religiones abrámicas, es decir, aquellas cuyo origen es la tradición hebrea de Abraham. Estas son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Sucede que para muchos teólogos cristianos, entre ellos el reputado Sir Anthony Buzzard, uno de los teólogos más renombrados de la actualidad y ganador de un premio al progreso de la religión, que es algo así como el Nobel de las religiones, el anticristo es también llamado el asirio, tanto por el profeta Daniel como por el apóstol Pablo, cuando cita de la llamada versión de los 70 del Antiguo Testamento. Ahora bien, el libro de Daniel habla del advenimiento en la tierra de Israel de un futuro Mesías, el cual para los judíos aún no ha llegado y para los cristianos es Jesús en su segunda venida. Este Mesías librará una batalla final para salvar a Israel contra el anticristo llamado en las Escrituras el asirio, quien es un enemigo que osará entrar en el templo de Israel. Tanto fundamentalistas cristianos como la mayoría de los judíos concuerdan en que una de las señales de la llegada del Mesías será la construcción del llamado tercer templo, y que el mismo será profanado por alguien llamado también la abominación desoladora, que provendrá de las tierras de lo que hoy es Irán y Siria. Lo curioso es que dentro del Islam chiita también están esperando a su Mesías, pero estos le llaman el Mahdi, un líder militar que los liderará en una campaña para conquistar Jerusalén, su templo y finalmente destruir a los judíos. Es como leer la misma historia desde dos puntos de vista. Unos esperan a un líder que los otros dos grupos también esperan, solo que como enemigo. Que 3 religiones universales concuerden en sus mismas expectativas, con diferentes interpretaciones para un futuro inmediato, es un suceso tremendamente enigmático. La serie de acontecimientos, según teólogos como Buzzard, se daría así. 1. El tercer templo de Israel sería construido. 2. Israel sería atacada por un ejército proveniente de la región de Asiria, es decir, Irán y Siria, liderado por un caudillo temible. 3. Este caudillo conquistaría Israel y entraría dentro del tercer templo, queriendo hacerse pasar por Dios. 4. Finalmente el Mesías bajará del cielo a enfrentar y destruir a este caudillo en la batalla del Armagedón o el monte Meguido. Judíos, cristianos y musulmanes concuerdan en casi todos los puntos desde sus propias religiones, y con la salvedad de que para los musulmanes chiitas este asirio es su líder, el Mahdi, el enviado de Alá para liberar las tierras santas de los judíos e implementar el verdadero Islam. La Biblia, por su parte, dice sobre el asirio o anticristo: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Es por eso que el mayor candidato a ser el anticristo aún no ha venido, porque prácticamente 2.000 millones de personas lo están esperando con la vista puesta en Irán, héroe para unos, villano para otros. Y te dejo un dato perturbador. Una de las señales de su inminente llegada sería la destrucción de la ciudad de Gaza por parte de Israel, según el Antiguo Testamento, que dice: porque Gaza quedará desamparada,
La palabra del Señor va dirigida contra ti, Canaán, tierra de los filisteos. Yo haré que te destruyan hasta no dejar un solo habitante. Este hecho que vemos en las noticias cada día sería el desencadenante del surgimiento del temible Mahdi, asirio o abominación desoladora, quien formaría un ejército imbatible para atacar a los judíos, quienes en estos momentos incluso están hablando de forma cada vez más frecuente de construir su tercer templo. Número 1. Si el video te gustó, agradecería mucho dos cosas: tu pulgar arriba y, por supuesto, tu comentario. Siempre los leo. La ambientación musical ha sido cortesía del talentosísimo Retro Lovecraft. Por favor, suscríbete a su canal. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.